las habilidades esenciales que un psicólogo organizacional debe poseer para un buen ejercicio de su rol? Trabajo en equipo, coordinación, por supuesto, comunicación, habilidades de gestión y resolución de problemas, pero insisto, eso lo veo desde el ámbito más transversal de lo que hacemos los psicólogos. Ya yéndonos al área más organizacional, elementos de liderazgo, evidentemente. Cuando uno es psicólogo como psicólogo en general, cierto psicóloga, no necesariamente requiere tantas habilidades de liderazgo dependiendo del trabajo, pero en el área organizacional sí. Liderazgo, trabajo en equipo, ¿cierto? Por otro lado también esta capacidad de comprender y de tener como la mirada global y más holística de lo que es una organización, de las personas que componen las organizaciones, atender un poco las necesidades globales pero también particulares. Eso como en general, igual. ¿Y cómo se diferencian estas habilidades esenciales que se requieren en otras áreas de la psicología? ¿Cómo se diferencian? Bueno, decía, ¿cierto? Sí. El ámbito del liderazgo quizás en algunas áreas no es que no sea necesario, pero no es tan latente como en el área organizacional. Pensemos, por ejemplo, no sé, quizás en un psicólogo o psicóloga educacional. ¿Tiene que tener liderazgo? Evidentemente, porque va a trabajar ciertos contextos educacionales. Pero es diferente al liderazgo que quizás tiene que plasmar un poco el psicólogo o psicóloga organizacional. Por un rango etario diferente, ¿cierto? El psicólogo educacional trabaja en contextos educacionales, trabaja mayoritariamente con una población estudiantil, ¿cierto? No sé, desde los 5 o 6 años hasta los 18, si vemos como la vida escolar. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Y por otro lado también, por ejemplo, en el ámbito más clínico quizás, el liderazgo tiene que ver con cómo yo conduzco una sesión de psicoterapia, a diferencia del liderazgo organizacional, ¿cierto? Que tiene que ver, insisto, con esta lógica del trabajo en equipo, de movilizar personas hacia ciertos objetivos comunes que va a tener la organización. ¿Cómo estas habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, estas habilidades como más blandas, se adquieren y se perfeccionan a lo largo de su trayectoria profesional? Mira, yo creo que la mayoría de las personas tenemos estas habilidades, pero hay que trabajarlas, evidentemente. Y para eso la universidad es un buen punto de partida. ¿En qué sentido? En que, claro, en las diferentes asignaturas, en las diferentes perdón, áreas de la psicología vamos a ir viendo y vamos a ir perfilándonos hacia elementos de liderazgo, elementos de trabajo en equipo. Entonces, en primera instancia yo creo que la universidad, pero por otro lado también estas habilidades o competencias más personales es importante que se puedan trabajar a partir de la interacción. Entonces yo creo que la base acá es la interacción y la vinculación que vamos a tener con las personas. Cuáles son nuestros intereses, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta tanto. Y evidentemente también se puede perfeccionar. O sea, hay cursos hoy día, diplomados, magísteres incluso, que guardan relación con estilos de liderazgo, liderazgo efectivo. Por ejemplo, el liderazgo ha ido mutando. Desde las primeras teorías del liderazgo, ¿cierto? Que era un liderazgo más autocrático, más impuesto. Se hace esto porque yo lo digo. Hemos ido hacia un liderazgo mucho más efectivo, un liderazgo mucho más conversacional, un liderazgo más transformacional, ¿cierto? Donde las figuras de liderazgo no te mandan, sino que te orientan y te guían. Entonces eso también, conforme va cambiando un poco el mundo, como van surgiendo nuevos elementos, nuevas formas de interacción a nivel social, a nivel personal, ¿cierto? A nivel comunitario, también se van transformando los estilos de liderazgo y ahí es importante también capacitarse. ¿Cuál es la importancia de estas habilidades en la práctica cotidiana de su labor profesional? Son importantes porque, por ejemplo, un psicólogo o psicóloga organizacional que no tenga esta capacidad de trabajar en equipo, voy a partir por esa, evidentemente no va a poder sacar adelante el trabajo que se está solicitando, por ejemplo, para la organización, o que no crea de pronto en la lógica del trabajo en equipo. Entonces, es como que un psicólogo en general no crea en el cambio. O sea, todos los psicólogos y psicólogas creemos en el cambio, ¿cierto? Por algo somos psicólogos o estamos estudiando psicología. Entonces, es contraproducente pensar en un colega del área organizacional de pronto que no puede desarrollar estas habilidades de trabajo en equipo, no puede desarrollar habilidades de liderazgo, no puede desarrollar habilidades de mediación, incluso, ¿cierto? De resolución de conflictos, de trabajo, perdón, claro, de trabajo bajo presión. Y que ahí se romantiza un poco el trabajo bajo presión también, pero es importante que se vayan desarrollando y que se tengan, ¿sí? Que se puedan estudiar, desarrollar, ¿cierto? A través de la vinculación, a través de compartir en entornos sociales, ahí yo creo que es relevante que se pueda llevar a cabo. Al final es como la brecha entre el liderazgo anterior que dijo, así como Ujú. más de demandar, a uno que sea como el actual, vendría siendo el trabajo en equipo lo que hace la diferencia. Claro, o sea, el trabajo en equipo hoy día también ha ido mutando, y va a seguir mutando. Además, pensemos, por ejemplo, en elementos como la inteligencia artificial. eh, Quizás eso va a traer consigo consecuencias de poca vinculación y de poco trabajo en equipo. Pensemos hace un par de años atrás, 5 años atrás, en la pandemia, hubo toda una generación que no tuvo esta interacción primaria, inicial, ¿cierto? De conocer a un curso, de hacerse amigos de un curso, que se iba a hacer redes de contacto en un curso, pensemos en cualquier tipo de curso, porque se conocieron a través de una pantalla, y una pantalla donde no necesariamente se prendía la cámara. Entonces, ¿con quién estoy hablando? Eso trajo consigo, obviamente, una brecha. Y esa brecha, yo creo que va a ir mutando, obviamente, a medida que van surgiendo nuevas tecnologías y yo creo que la gran
el gran desafío acá es ver cómo nos vamos adaptando un poco a esto y cómo vamos un poco buscando el equilibrio en torno a lo que se debe hacer, por ejemplo, con este trabajo en equipo o cómo vamos a conceptualizar este trabajo en equipo, entre otras cosas. ¿Nos podría dar un ejemplo concreto de cómo ha resuelto conflictos organizacionales usando estas habilidades? En algún momento, cuando trabajaba en mi otro trabajo, les contaba, pues estaba a cargo de un programa, tenía un cargo de jefatura, por decirlo de alguna forma, y yo era muy chico de edad todavía, tenía 24 años, claro, a los 23 salí de la universidad, 23 empecé a hacer toda selección, entre 23 y 24 asumí este cargo de coordinación, casi recién egresado básicamente, y trabajaba con un equipo de trabajo donde la mayoría de las personas eran mayores que yo, por lo menos 35 años hacia arriba, entonces estamos hablando de una diferencia importante, de 10, 12 años hacia arriba, ¿ya? Y me tocó desvincular a una persona. Entonces, eso, claro, me costó harto, porque era la primera vez que trabajaba, mi primer trabajo, estamos por ahí. Segundo, tenía que yo desvincular a una persona que además era mayor que yo, que llevaba más rato en el equipo de trabajo. Entonces, sí, le di hartas vueltas y hablé con mi jefatura, porque claro, yo tenía un cargo de jefatura, pero no era el jefe máximo de la unidad en este caso. Entonces, hablé con mi jefatura a ver qué posibilidades había como de escucharme un poco de cómo llevar a cabo esto, porque no me había visto nunca enfrentado a tener que desvincular a alguien. No era azaroso tampoco, ¿cierto? No era antojadiza la desvinculación, sino que habían elementos que yo, claro, desconocía porque me hice cargo en un momento, pero venía todo un historial en el ámbito del trabajo, donde sí se habían dado oportunidades a esta persona y que lamentablemente no se habían cumplido, ¿cierto? Entonces se había hecho un plan para llegar como última instancia a la desvinculación, pero justo me tocó a mí llegar a la última instancia que fue la desvinculación. ¿Cómo desarrollé esas habilidades ahí, por ejemplo? Creo que la que más desarrollé en ese momento fue la capacidad de mediación. El hecho de, yo creo que para nadie es grato que lo desvinculen. Entonces, creo que la capacidad de mediación fue la que más desarrollé en ese sentido, porque me permitió también, claro, ver cómo la otra persona se siente, pero también entender que la organización está haciendo algo porque no hubo un cumplimiento de una labor, porque no hubo un cumplimiento de una tarea, y que no fue situacional, insisto, sino que fue periódico en el tiempo, ¿sí? Entonces, hacerle ver eso a la persona, de una forma también más tranquila, ¿cierto? Entendiendo que la persona puede buscar otras posibilidades. Entonces sí, lo fui dulcificando de pronto de ahí, como de las oportunidades que podía tener la otra persona de desarrollo en otros ámbitos, y como también a través de la comunicación, yo creo que eso también lo desarrollé harto, el hecho de explicar las ideas a través de la comunicación, pude hacer que comprenda un poco cuáles eran las brechas que no se habían logrado satisfacer. Desde su perspectiva de autoevaluación, ¿cuáles considera que son sus mayores fortalezas como psicólogo organizacional y cuáles son las áreas en las que aún busca desarrollarse o modificar para favorecer su rol profesional? Fortalezas. Yo creo que el trabajo en equipo. No me cuesta trabajar en equipo ni integrarme a equipos de trabajo. Otra fortaleza yo creo que es la capacidad de flexibilidad. En general no tiendo a ser muy obtuso, ¿cierto? Soy muy cuadrado en general como organizacionalmente pensando, pero si hay una idea que es importante y que se va a llevar a cabo en el equipo de trabajo, tengo esta flexibilidad como para ir viendo ya, quizás mi idea se puede complementar con la tuya, o quizás mi idea pasa a un segundo plano. Creo que tengo esa capacidad de flexibilidad y que es importante a nivel organizacional. En cuanto a brechas u oportunidades de mejora, vuelvo al trabajo en equipo también. Me cuesta delegar, me cuesta delegar. No porque no confíe, sino porque en el ámbito de delegar de repente siento que se me pierde un poco el flujo de información, y puede ser incluso un poco más demoroso de repente. Entonces me gustan las cosas más rápidas, ¿sí? Y por eso me cuesta de repente delegar, y algo con lo que en este caso sobre todo además he tenido que ir trabajándolo harto, porque es desafiante el hecho como de manejar mucha información. Estas dos oficinas en general manejan mucha información, y si no delegamos, evidentemente hay un colapso, ¿cierto? Y una sobredemanda para las personas, no para el cargo, sino que para las personas que están ejerciendo el cargo. Entonces yo creo que ahí es algo que sigo trabajando constantemente. Siguiendo más o menos como la misma línea, ¿cuál fue la habilidad técnica más difícil como de adquirir durante la carrera? ¿Y cómo lo logró? Yo creo que el manejo de herramientas tecnológicas, como ni siquiera tan tecnológicas, pero por ejemplo el manejo de Excel, manejo de algunas plataformas, para nosotros como psicólogos organizacionales eso es súper importante. Entonces sí, en la universidad quizás me costaba un poco más trabajar con fórmulas de Excel, trabajar con gráficos, con Power BI, que está también por ahí, para sintetizar los datos. Y hoy día creo que he ido paulatinamente también capacitándome, viendo, no sé, pues partí con Excel básico claramente, Excel intermedio, ahora estoy entre el intermedio y el avanzado estoy, pero constantemente nutriendo un poco de información, porque creo que es importante. Por ejemplo, la pega que tengo hoy día funciona todo con planillas, necesito saber qué es lo que pasa con todos mis estudiantes, en el buen sentido, para tomar decisiones académicas. O sea, necesito saber si un estudiante, por ejemplo, está pasando por un momento complejo en su vida, porque eso puede implicar que tenga que congelar, y eso implica una decisión no solamente académica, sino que implica una decisión económica muchas veces, y ahí tengo que orientar de forma correcta, ¿cierto? Cuando son casos muy complejos, obviamente, ¿cierto? Tener como toda esa información ahí en el Excel. Y también un poco para protocolarizarla, porque habitualmente lo que ocurre es que cuando una persona se va de un cargo, muchas veces se lleva información de ese cargo. A mí no me gustaría que eso ocurra, porque creo que las personas somos prescindibles, entonces toda la información tiene que estar en este aparato, por ejemplo. Teniendo en cuenta la importancia de la autoevaluación en el ejercicio
ejercicio profesional, ¿qué consejo nos podría dar como psicólogos en formación para poder identificar y pulir nuestras propias habilidades? Mirarse constantemente. Yo creo que eso es súper importante. Habitualmente los psicólogos y psicólogas no nos estamos mirando constantemente, pero muchas veces tendemos también a dejarlo un poco de lado, porque como estamos habitualmente centrados un poco más en los demás que en nosotros mismos o en nosotras mismas, tendemos a dejar de mirarnos un poco. Entonces yo creo que esta autoexploración, esta autoobservación, lo que ustedes hacen en taller de habilidades, por ejemplo, ¿cierto? Es súper importante a lo largo de la carrera.